Vamos a continuar con el tema de fiebre. Bueno, chicos, ¿qué es la fiebre? La fiebre básicamente es un estado donde vas a tener el aumento de algo, el aumento de tu temperatura central. Ese es el término de fiebre. ¿Qué es? Es un estado donde aumenta tu temperatura central por respuestas defensivas del hospedero ante la invasión de materia viva o inanimada, es decir, patógena o extraña. En términos simples, ¿qué es la fiebre? Es un aumento de temperatura central de tu cuerpo como respuesta ante la invasión de un patógeno, ¿ya? De un patógeno o de una sustancia extraña. Eso es la fiebre. Aumenta la temperatura central por respuesta ante un patógeno. Ahora, hay que saber, hay que saber qué es la termorregulación. Primero, la termorregulación, como su mismo nombre lo dice, se encarga de regular la temperatura, ¿no? Y este se adquiere en los primeros meses de vida, ¿ok? Y bueno, tenemos el ritmo circadiano. Al amanecer tu temperatura es de 33 centígrados y en la tarde es de 37 centígrados. Pregunta de termorregulación es dónde o qué área de tu cuerpo se encarga de regular tu temperatura y en qué parte de tu cuerpo creen que sucede esto, chicos. ¿Alguien tiene alguna idea? Miren, está ahí señalado de verdecito. En el hipotálamo. Ya, muy bien, ajá, muy bien, Cindy, en el hipotálamo, pero específicamente en una área que es conocida como el área preóptica, ¿ya? Este es el área específicamente que se trata de regular la temperatura, pero como tú mismo lo dices, se encuentra ¿dónde? En el hipotálamo, ¿no? Porque aquí vemos la hipófisis, su silla turca, y aquí vemos cómo está el hipotálamo. Eso es el hipotálamo, y una parte de él, que es el área preóptica, se encarga ¿de qué? De la termorregulación. Ahora, esto es la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo cuando hay un exceso de temperatura, o sea, un aumento en tu temperatura y cuando hay una disminución de tu temperatura. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de tu temperatura? Lo que tú quieres es perder calor, ¿no? Es tu principal motivación para lo cual hay una respuesta fisiológica, o sea, el principal motivo es que tú necesitas perder calor porque tu temperatura está elevada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu cuerpo ante este aumento de calor? ¿Cómo es que va a responder tu cuerpo al aumento de temperatura? Primero, aumentando la sudoración. Es por eso que cuando tú estás aumentando tu temperatura, vas a empezar a sudar, a sudar, a sudar, porque es un mecanismo de tu cuerpo a qué? A botar el calor, a generar una pérdida del calor. Y a nivel de los vasos sanguíneos se va a generar una vasodilatación cutánea, ¿ya? Entonces, cuando hay lo contrario, una disminución en la temperatura, lo que tú quieres es aumentar tu temperatura, ¿no? Entonces, por ende, lo que tú vas a querer es producir calor. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Cuál va a ser tu respuesta fisiológica? Primero, vas a tener escalofríos, o sea, el síntoma de tener escalofríos es una respuesta de tu cuerpo, ¿para qué? Para producir calor. ¿Por qué? Porque estás en bajas temperaturas. También va a disminuir la sudoración, o sea, lo contrario al de aquí, va a aumentar el tono muscular y va a generar una vasoconstricción. Entonces, yo lo relacionaba así porque a veces la memoria es frágil. Cuando tú quieres producir calor, vas a generar una vasoconstricción, la odio, vasoconstricción. Cuando tú quieres producir calor, vas a generar una vasoconstricción, pero cuando tú quieres perder calor, vas a generar una vasodilatación cutánea. ¿Ya, chicos? Entonces, si bien es cierto, no preguntan, es bueno que tengan en cuenta cuándo es que se producen los escalofríos, cuándo se produce la sudoración, qué es lo que pasa con tu cuerpo cuando quieres perder calor y qué es lo que pasa con tu cuerpo cuando quieres producir calor. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la fiebre. ¿Ya? Lo primero que debemos saber es que hay sustancias que van a ingresar y van a generar una respuesta inmune de nuestro cuerpo. Y esos son conocidos como los pirógenos exógenos.
Ahora, los pirógenos exógenos pueden ser de dos tipos, pueden ser infecciosos como pueden ser no infecciosos. Cuando hablamos de los no infecciosos, por ejemplo, tenemos un mecanismo de inflamación, alguna neoplasia, algún traumatismo, que es considerado un pirógeno exógeno. Pero también tenemos pirógenos exógenos que son infecciosos, por ejemplo, los microorganismos, las endotoxinas, exotoxinas, exo y endotoxinas. ¿Ya, chicos? Entonces, estos son los pirógenos exógenos. Ya pueden, como saben, pueden ser de tipo infeccioso o no infeccioso, pero lo que nos importa es que estos pirógenos van a activar a alguien en nuestro cuerpo, que es el famoso sistema inmune. Nuestro sistema inmune va a ser activado por esos pirógenos exógenos. ¿Qué células de nuestro sistema inmune? Por ejemplo, los monocitos, los macrófagos van a ser activados. Ahora, luego de esto, el sistema inmune, al recibir esta alerta de que hay pirógenos exógenos en nuestro cuerpo, lo que va a hacer nuestro sistema inmune es sintetizar y liberar citocinas, ¿ya? Sintetizan y liberan citocinas. Por ejemplo, ¿qué tipo de citocinas? Tenemos aquí a la interleuquina 1B, la interleuquina 1A y el factor de necrosis tumoral alfa. Factor de necrosis tumoral alfa, el TNF. Ya, estos ya no son conocidos, también son pirógenos, pero son conocidos como los pirógenos endógenos, porque ya son en nuestro cuerpo, ya no es una sustancia extraña que va a ingresar. Porque recordemos, los pirógenos exógenos, que son estos de aquí, son los que activan a quién? A nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune, que son los monocitos y los macrófagos, se encargan de sintetizar y liberar a las citocinas. ¿Qué tipo de citocinas? Interleuquina 1B, interleuquina 1A, el factor necrosis tumoral, que son conocidos como pirógenos endógenos. Ahora, estas citocinas van a secretar algo. Van a secretar lo que es conocido como las prostaglandinas E2. ¿Ya? ¿Por qué es importante las prostaglandinas E2? Porque estos son los que van a estimular al centro de termorregulación. ¿Qué quiere decir? Al área preóptica del hipotálamo. Entonces, al final, quien se encarga de activar el área preóptica del hipotálamo es la prostaglandina E2. Y eso es básicamente cuando ya se activa este núcleo o esa área preóptica del hipotálamo, se van a generar las conductas instintivas de la fiebre, ¿no? Conductas instintivas de la fiebre. Y finalmente, con estas conductas ya van a considerar el mecanismo de respuesta ante estos pirógenos exógenos, que es la fiebre. ¿Y cuáles son esos mecanismos de respuestas? Y de ahí vamos a ver qué vamos a encontrar. De ahí continúa esto, ¿no? El aumento de la temperatura, ¿qué pasa? Genera una vasodilatación y aumento de la sudoración. Y lo contrario cuando hay una disminución de la temperatura. ¿Ya, chicos? Entonces, básicamente, eso es lo que deben saber en la fisiopatología de la fiebre. Tenemos pirógenos exógenos que van a activar nuestro sistema inmune. Estos van a liberar citocinas y van a secretar prostaglandinas 2, las cuales van a activar a un área que es el área preóptica del hipotálamo y van a generar esas conductas clásicas previas a la fiebre, lo cual va a tener como mecanismo de respuesta la fiebre. ¿Ya, chicos? Bueno. Hasta ahí tenemos lo que es lo que ya sabíamos previamente en ciencias básicas de fiebre, pero recordemos que la fiebre no siempre es mala, sino que la fiebre a veces, muchas veces es necesario, o sea, es buena. ¿Por qué? Porque al tener mecanismos como fiebre vamos a aumentar la eficacia de nuestra inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, a veces sí es buena la fiebre porque aumenta la eficacia de nuestra inmunidad, pero muchas veces la fiebre llega a ser perjudicial. Cuando yo mira me doy cuenta que la fiebre es perjudicial cuando las temperaturas son extremadamente elevadas. Por ejemplo, cuando la temperatura es mayor a 40, mayor a 42 centígrados. Y tener mucho cuidado en pacientes con altas fiebres y ojo, en pacientes que tengan algún daño cerebral, en enfermedades coronarias, en plaquetas bajas, plaquetopenia, en pacientes embarazadas o en niños. Hay que tener mucho cuidado con estos rangos de fiebres muy elevados porque pueden ser malignos y perjudiciales para su salud. ¿Ya? Ahora, unos términos que debemos tener en cuenta son tres: fiebre, hiperpirexia e hipotermia. ¿Cuál es la diferencia? Fiebre se considera mayor a 37,5 centígrados en cavidad oral.
Sabemos que la temperatura oral matutina es a las 6 a.m. y ahí se considera fiebre cuando es mayor a 37.2. Y cuando estamos hablando de la temperatura oral vespertina, o sea, a las 4 de la tarde, se considera fiebre cuando es mayor a 37.7. Si bien es cierto, no te vas a aprender estos valores porque eso, o sea, te los vas a olvidar. Como valor estándar tienes que saber que fiebre se considera mayor a 37.5 centígrados en cavidad oral, ¿ya? Luego, cuando hablamos de hiperpirexia, ¿ok? La hiperpirexia es cuando la fiebre se encuentra muy elevada, ¿ya? Hiperpirexia es cuando la fiebre está muy elevada. ¿Y cuándo se considera hiperpirexia? Cuando la temperatura es mayor a 41.1 centígrados. Y esto es cuando es una temperatura rectal. ¿Ya, chicos? Entonces, fiebre es mayor a 37.5. Cuando hablamos de hiperpirexia es cuando es muy elevado, o sea, es mayor que los rangos de fiebre, es de 41.1 centígrados a nivel rectal, es hiperpirexia. Pero cuando hablamos de hipotermia, ¿ok? Hipotermia es cuando la temperatura corporal está menor a lo normal, o sea, menor a 35 centígrados. ¿Ya, chicos? Entonces, estos conceptos tienen que saberlos porque tienen que aprender a diferenciar entre fiebre, hiperpirexia e hipotermia. Ahora, mira, pero ¿cuál es la diferencia entre fiebre e hipertermia, no? Porque ambos aumentan la temperatura. ¿Cuál es la diferencia? Primero, hay que tener en cuenta qué es una hipertermia, porque la fiebre tiene mecanismos beneficiosos para nuestra salud, ¿verdad? Habíamos dicho que aumenta nuestra inmunidad innata. Sin embargo, la hipertermia genera más daño que beneficios. O sea, generalmente todo es daño, porque dañan órganos, porque son temperaturas muy elevadas, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente eso es la hipertermia. Y acá les voy a poner un cuadrito que tengo acá. ¿Y dónde está? Aquí está. El cuadrito de la diferencia entre fiebre e hipertermia. Pero antes necesitamos conocer las causas de la hipertermia. Como su mismo nombre lo dice, hipertermia, aumento en la temperatura también, pero estas van a tener unas causas diferentes a la fiebre. Habíamos dicho que la fiebre era por mecanismos, por pirógenos exógenos, ya sea infecciosos o no infecciosos. Pero cuando hablamos de la hipertermia, tenemos causas como una producción excesiva de calor. ¿Y cómo yo es que yo genero una producción excesiva de calor en mi cuerpo? Generando un ejercicio intenso, en tirotoxicosis, una tormenta tiroidea, o en un síndrome neuroléptico maligno, o en una hipertermia maligna generada por anestésicos. Entonces, esas son una de las causas por las cuales a ti te puede dar hipertermia, cuando tienes una producción excesiva de calor. También puedes generar un mecanismo de hipertermia cuando hay una disminución en la disipación del calor, o sea, una disminución en la pérdida de calor. Disminución de calor. ¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una disminución, una disipación de calor, es generado, ¿por qué? Por un golpe de calor. O sea, tú cuando estás frente a un golpe de calor bueno, en verano que lo hemos pasado, que eran temperaturas muy altas, y nuestro cuerpo no estaba acostumbrado, generábamos golpes de calor, que es una disminución en la disipación del calor, ¿ya? Y bueno, luego tenemos otro tipo de hipertermia que básicamente es la pérdida de la regulación central. Y bueno, básicamente cuando hablamos de la pérdida de la regulación central es un daño que se ocasiona a nivel del hipotálamo, ya sea por hemorragias, por tumores o por traumatismos. ¿Ya? Entonces, esas son las causas con las cuales se podría hacer diferenciar entre hipertermia y fiebre. Cuando hablamos de hipertermia, puede ser una de las causas una producción excesiva de calor, por ejemplo, un ejercicio intenso, una tirotoxicosis, o también una disminución en la disipación del calor, por ejemplo, un golpe de calor, ¿ok? Un golpe de calor, o también en una pérdida de regulación central. ¿Y cómo yo puedo tener una pérdida en mi centro termorregulador, o sea, en mi hipotálamo, en mi área preóptica? ¿Cómo es que yo puedo generar una pérdida? Dañando a mi hipotálamo, básicamente, ¿no? Generando, por ejemplo, algún tumor ahí que esté opresionando mi hipotálamo, algún traumatismo, alguna hemorragia en mi hipotálamo, generaría una hipertermia porque no está generando el control o la regulación de su función de ese mismo centro, ¿no? De esa misma área preóptica.
Entonces, yo me aprendí así, ¿no? La diferencia entre fiebre y hipertermia en este cuadrito. Primero, ¿cuál es la diferencia en temperatura? A nivel de temperatura, fiebre se considera menor a 41 centígrados, mientras que hipertermia, el rango límite es mayor a 41 centígrados. O sea, cuando un paciente le tomas la temperatura y está mayor a 41 centígrados, ya no es fiebre, es hipertermia. Ahora, por lo general, la fiebre va a estar acompañada de síntomas, sin embargo, la hipertermia no. Por ejemplo, la fiebre sí va a tener presencia de sudoración, mientras que la hipertermia no va a tener presencia de sudoración. El ritmo circadiano, la fiebre sí va a tener ritmo circadiano, mientras que la hipertermia no tiene la regulación del ritmo circadiano. O sea que, ¿a qué me refiero con el ritmo circadiano? Por ejemplo, que la fiebre a nivel matutino es considerado tal valor y a nivel vespertino es tal valor, sino que en la hipertermia el ritmo circadiano no va a funcionar. Luego tenemos que si responde a antipiréticos o no, es decir, a fármacos para que baje la fiebre. Por ejemplo, la fiebre sí actúa, sí responde ante fármacos antipiréticos, mientras que la hipertermia no responde. Y la regulación por el hipotálamo, como habíamos dicho, en la fiebre sí hay una regulación por el hipotálamo. Sin embargo, en la hipertermia no va a estar funcionando el mecanismo de regulación por el hipotálamo. Luego, habíamos dicho que un aumento en la temperatura en la fiebre tenía un efecto beneficioso porque aumentaba la inmunidad innata, mientras que en la hipertermia no, porque básicamente son temperaturas tan altas que lo único que van a generar es un daño en nuestros órganos. Entonces, va a generar un daño orgánico. Luego, a nivel del mecanismo, en la fiebre tenemos que es un efecto fisiológico, o sea, como habíamos dicho, tiene toda su fisiopatología, es una respuesta innata de nuestro cuerpo. Sin embargo, la hipertermia es una falla en la pérdida de calor o es una disminución en la disipación del calor o es una pérdida en la regulación central del calor, o sea, por una lesión en mi hipotálamo. No es algo fisiológico, o sea, es algo patológico, algo está fallando para que a mí me dé hipertermia. No es como una fiebre, que es una respuesta inmune ante un agente extraño, ante un pirógeno, sino que la hipertermia es algo maligno, o sea, algo está fallando en mi cuerpo para que a mí me dé un exceso de temperatura mayor a 41 centígrados. Y chicos, hasta ahí quedó todo claro acerca de fiebre o tienen alguna duda. Pueden reaccionar, mandar manitos, no sé, si es que todo quedó claro. Recuerden, chicos, siempre deben diferenciar entre fiebre y hipertermia. No es lo mismo. Fiebre es un exceso de temperatura, sí, pero hay un límite y está acompañado de síntomas y responde al tratamiento. Mientras que la hipertermia son valores excesivos en la temperatura y además de eso no tiene síntomas acompañantes. ¿Ya, chicos? ¿Quedó todo claro? Ya, ya, chicos, entonces parece que sí. Vamos a continuar. Ya, ahora la misma pregunta, ¿no? Ya me explicaste todo acerca de fiebre, ahora quiero saber cómo es que voy a aplicar el término fiebre en mi historia clínica, o sea, ¿por qué es tan importante? Porque es uno de los síntomas principales por los que viene el paciente, entonces siempre cuando pongan sus síndromes, los síndromes primarios, secundarios, van a poner ahí, si es el síntoma principal por el que viene el paciente, síndrome febril, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Como sabemos, ya lo han visto en sus clases previas. Habíamos dicho que teníamos la anamnesis, que básicamente es tu interrogatorio al paciente, donde vas a ver su filiación, vas a ver qué más, la historia de su enfermedad, ¿no? El tiempo de enfermedad, el relato de la enfermedad. Y también vas a ver algo importante que son los antecedentes, ¿no? Antecedentes patológicos, familiares, fisiológicos. Y bueno, de ahí íbamos a ir a otro paso que es el examen físico, ¿no? Y en el examen físico ya donde es básicamente donde tú vas a inspeccionar al paciente, vas a palparlo, vas a percutirlo, vas a ocultarlo, vas a revisar desde el pelo de su cabello hasta la punta de su pie. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre anamnesis y examen físico. Ahora, cuando hablamos de fiebre también va a haber una diferencia cuando lo planteemos en la historia clínica en la parte de anamnesis y en el examen físico. ¿Por qué? Porque al hablar
de hoy. Ya. Al hablar de la anamnesis, que es básicamente el cuestionario que yo voy a ver en mi paciente, lo voy a ver a partir de qué, de la enfermedad actual, ¿no? El tiempo de enfermedad. ¿Cuándo se considera una fiebre aguda, una fiebre prolongada y una fiebre de origen desconocido? A ver. Aguda se considera cuando el rango o lo máximo que dura son 2 semanas. ¿Dónde voy a encontrar fiebres así agudas? Por ejemplo, las clásicas infecciones virales del tracto respiratorio, ¿no? También en otitis medias, infecciones altas como la pielonefritis o en celulitis. O sea, siempre que hablo de una enfermedad aguda, es máximo de 2 semanas, o sea, una fiebre aguda máximo 2 semanas y por lo general está relacionado con infecciones virales del tracto respiratorio. Y bueno, cuando yo hablo de una fiebre prolongada es mayor a 2 semanas, o sea, el tiempo de enfermedad es mayor a 2 semanas y está generalmente relacionado a otro tipo de enfermedades, ¿no? Como brucelosis, como tuberculosis sistémica, como fiebre tifoidea, osteomielitis, es decir, que va a durar un periodo mayor a 2 semanas, ¿ya? Luego tenemos otro término que es la fiebre de origen desconocido, el FOT. No preguntan en examen esto, pero yo me acuerdo que estaba rotando en Metuno y me dijeron, ¿qué es una fiebre de origen desconocida? Y bueno, es básicamente esto, ¿no? Cuando en un lapso de 3 semanas el paciente tiene temperatura mayor a 38,3 centígrados y pese a que el paciente ha sido hospitalizado y le han hecho múltiples exámenes diagnósticos, aún no tiene un diagnóstico, o sea, no tiene un diagnóstico. Primero, lo primero que debes saber en fiebre de origen desconocida, el paciente ha sido hospitalizado, el paciente ha tenido múltiples exámenes diagnósticos y tiene una temperatura mayor a 38,3 durante 3 semanas y no tiene diagnóstico, eso es una fiebre de origen desconocida, porque no tengo diagnóstico previamente a todo lo que te he dicho. Hospitalizado, múltiples exámenes, temperatura mayor a 38,3 en un lapso de 3 semanas. Eso es una fiebre de origen desconocido. Bien, chicos, también recuerden eso, es muy importante, la fiebre de origen desconocido. Ahora, la forma de inicio de la fiebre puede ser brusco o insidioso. Brusco es repentino, no estoy ahorita dictando la clase y me empieza la fiebre. Eso es de manera brusco. Insidioso es poco a poco, que va escalando. Siempre característico de una fiebre de inicio insidioso, piensen en fiebre tifoidea, porque es un ascenso en tipo escalera, o sea, tu temperatura va aumentando poco a poco. Eso es insidioso. Y brusco es cuando de la nada, o sea, estoy acá dictando la clase o tú estás ahí escribiendo y te empieza la fiebre. Eso es una fiebre de inicio brusco y, por ejemplo, es característica de una neumonía neumocócica, mientras que la insidiosa es de una fiebre tifoidea. ¿Ya? Ahora, siempre cuando hacemos la historia clínica, ya el paciente me dice que refiere fiebre hace tantos días, pero generalmente en tu historia clínica no lo vas a poner como fiebre, lo pones como sensación de alza térmica, ¿no? Entonces el paciente refiere sensación de alza térmica y siempre, nunca te olvides de preguntar en tu historia clínica al paciente, señor, usted me dice que ha tenido fiebre, pero ¿se ha tomado la temperatura? ¿O usted siente que ha tenido fiebre porque ha tenido escalofríos, porque ha tenido sudoración y porque se ha sentido caliente? ¿O usted sí se llegó a tomar la temperatura? No, yo no me tomé la temperatura, pero yo estoy seguro que me dio fiebre. Entonces pone sensación de alza térmica no cuantificada. Pero si el paciente me dice, sí, yo me tomé con el termómetro mi temperatura y ahí salió que tenía 38 centígrados. Ya, pues ahí pones, ¿no? Sensación de alza térmica cuantificada de 38 centígrados. ¿Ya, chicos? Entonces, pero siempre, ¿a qué va este razonamiento? Es que siempre debemos poner los síntomas acompañantes, ¿ya? Por ejemplo, primero debes preguntar, ¿es la fiebre lo primero que apareció en usted, señor? O sea, ¿es la fiebre lo primero que usted tuvo o antes tuvo otro síntoma? Por ejemplo, tenía dolor de garganta, no podía deglutir o no sé, tenía dolor de cabeza o lo único que apareció es la fiebre. Y te vas a decir, no, sí, ahora que me lo dice, sí, tuve dolor de garganta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Para ponerlo en orden en tu línea de tiempo cuando hagas la historia clínica. Ahora, siempre cuando también hables de fiebre, debes preguntar si previamente ha estado asociado a otros tipos de síntomas. Por ejemplo, característicos. Somos un país donde abunda la tuberculosis. Entonces,
Siempre que un paciente tenga fiebre, debemos preguntar, señor, ¿esa fiebre estuvo acompañado de escalofríos? ¿Esa fiebre estuvo acompañado de, qué más? A ver, de baja de peso. ¿Usted ha tenido baja de peso en los últimos 3 años, en el último mes? Sí, yo he bajado de peso bastante. Bueno, ya. Entonces, es un síntoma de alarma, es un signo de alarma, ¿no? El que el paciente haya bajado de peso. O señor, cuando usted tuvo la fiebre tenía escalofríos, ya, está bien, pero tenía sudoración, o sea, sudoración, le sudaba el cuerpo, así que mojaba la almohada, que mojaba su ropa. Entonces, siempre cuando el paciente tenga fiebre, pregunte esos síntomas, ¿no? Baja de peso, sudoración nocturna, si ha tenido escalofríos asociados. Entonces pones sensación de alza térmica, cuantificada de 38 centígrados asociado a escalofríos, ¿ya? Siempre, porque hay tipos de fiebres que van a estar asociados a escalofríos y hay otras fiebres que no te van a dar escalofríos. Entonces, siempre tienes que poner eso y preguntar, ahondar en la historia clínica, porque tu relato de la enfermedad es muy valioso. Entonces, según eso, también podrías diagnosticar junto, claro, con tu examen físico, ¿no? Entonces, siempre debes preguntar si tu fiebre, tu sensación de alza térmica está asociado a otros síntomas. Por eso, acá te ponen, ¿no? En tu teoría, presencia de escalofríos o síntomas acompañantes en orden. Debes preguntar al paciente si antes de la fiebre aparecieron otros síntomas, ¿ya? Ahora, también vas a preguntar si previamente tuvo una baja de pesos y sudoración nocturna, porque ¿por qué? Por la tuberculosis, básicamente, ¿no? Aunque hay mucha clínica, que más adelante lo vas a notar, que hay clínica de tuberculosis, pero que en realidad no es tuberculosis, pero igual siempre hay que sospechar. Y bueno, luego vienen los patrones de fiebre, que lo vamos a ver a continuación, que esto, patrones de fiebre, es lo que sí o sí deberían aprendérselo, peguen en su cuarto, no sé, porque eso sí o sí preguntan, chicos. Y bueno, en antecedentes patológicos, familiares y epidemiológicos, ver si el paciente ha viajado, o sea, ha viajado en los últimos meses o dónde ha sido su lugar de residencia, cómo es su alimentación, si ha tenido contacto con pacientes con fiebre o con animales. Y bueno, en familiares también se ha tenido pacientes, si ha tenido o vive en una casa con un familiar que está con tuberculosis, que ha estado con fiebre, con brucelosis, salmonelosis o alguna enfermedad de esta índole. Y bueno, en patológicos le preguntamos al paciente si ha tenido una cirugía previa o algún episodio febril previo, si sufre alguna comorbilidad, ¿no? Como cirrosis, insuficiencia cardíaca, neoplasias, o si ha recibido una transfusión sanguínea previamente. ¿Ya? Entonces, siempre hay que ahondar también los antecedentes, es muy importante. Ahora, vamos a ir con patrones de fiebre, que son estos de aquí, ¿ya? Patrones de fiebre. Primero, hay que hablar del intermitente. ¿Qué es el intermitente o qué es el patrón de fiebre intermitente? Es cuando hay elevaciones de temperaturas diarias, sin embargo, estas elevaciones regresan a su valor normal cada día. Es decir, a mí me da fiebre, pero mi temperatura baja ese mismo día. Y lo mismo es con los siguientes días. Entonces, este patrón es característico de abscesos, de TBC miliar y de linfomas. Chicos, ¿cómo se va a ver la gráfica? Así. Generalmente esto lo vas a ver, abres tu historia clínica, bueno, si estás en MINSA, creo que también en salud, abres tu historia clínica y ahí vas a ver unos grafiquitos donde las enfermeras marcan, ¿no? Marcan las temperaturas diarias del paciente y ahí vas a ver el patrón de fiebre. Ahí podrías practicar, por ejemplo, cuando si te dan acceso a las historias clínicas en tu hospital. Entonces, por ejemplo, miren, el día uno, ¿no? El día uno yo tenía una temperatura de 36 y el día 2 mismo tenía una temperatura de casi 40 centígrados. Pero ese mismo día, mira, mi temperatura bajó a 36. El mismo día bajó mi temperatura. Bajó, mira, bajó a 36. Luego volvió a aumentar a 39 y bajó. Antes de un periodo febril sucesivo a esto, siempre mi temperatura disminuye. O sea, el mismo día que me da a mí la fiebre, mi temperatura vuelve a disminuir. Ya no tengo periodos de fiebre. Eso es el patrón intermitente, cuando la temperatura regresa a valores normales cada día. Y así generalmente se va a ver el gráfico, ¿no? Si bien es cierto, en tu examen no te viene gráficos, o sea, gráficos de patrones de fiebre intermitente, pero sí te va a venir, por ejemplo, ¿qué es el concepto, no? El concepto de intermitente, que es una temperatura que regresa a valores cada día. Luego tenemos el remitente,
El remitente básicamente es un patrón de fiebre donde tu temperatura no regresa a valores normales cada día, a comparación del intermitente, cuando tu temperatura sí volvía a valores normales diariamente. En el remitente no regresa a valores normales, pero hay una variación mayor a 1 centígrados. ¿Por qué la variación mayor a 1 centígrados es importante? Sí, es importante que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque miren, en los gráficos ustedes van a ver, mira, día 1 tuve 39, día 2 tuve 40, día 3 tuve 38 puntos y algo. Si te das cuenta, estos de una temperatura a la otra hay diferencia mayor a 1 centígrado, o sea, de 1 centígrado a más. Si te das cuenta, estos periodos febriles no regresan a temperaturas normales como este de aquí, sino que sus temperaturas van simultáneamente, pero con una variación de 1 centígrado a más. O sea, puedo tener 38, 39, puedo tener 38 y tantos, o puedo volver a tener 39, pero sus variaciones son mayores a 1 centígrado, como te das cuenta en el gráfico. ¿Ya? Eso es un patrón remitente. Luego, cuando hablamos de un patrón continuo, la temperatura casi no varía, pero oscila entre 0,6 a 1 centígrado. Es decir, que la variación no va a ser la misma que en remitente, porque en remitente es mayor a 1 centígrado, sino que en la continua, una fiebre continua, la variación no se nota tanto porque es máximo de 0,6 centígrados hasta 1 centígrado. Miren, ¿cómo lo observo en la imagen? ¿Ves aquí? Tengo, a ver, 37, 38, 39, ¿no? Entonces, comienzo acá, tengo 39,5, 39. Por ejemplo, acá puedo tener 39,7, acá tengo 39, aquí tengo 39,8. Si te das cuenta, varía de 0,6 a 1 centígrado, o sea, no varía más como en la anterior. Entonces, si te das cuenta, la gráfica es sus curvitas son continuas, o sea, son similares porque el rango es de 0,6 a 1 centígrado. ¿Ya, chicos? Pregunta de examen. ¿La fiebre tifoidea qué tipo de patrón es? ¿O marca un tipo de patrón? El tipo de patrón que está relacionado con la fiebre tifoidea es el patrón continuo. ¿Por qué? Porque es una temperatura que varía de 0,6 a 1 centígrado. ¿Ya? El remitente, ¿qué tipo de ejemplos tenemos? La fiebre reumática, también las supuraciones y la bronconeumonía tiene un patrón de fiebre remitente. Mientras que en el intermitente sí tenemos abscesos, TBC biliar, linfomas, etcétera. Y bueno, para finalizar el otro patrón de fiebre tenemos el patrón recurrente. ¿Qué significa el patrón recurrente? Que aparece después de 1 o más días de apirexia, o sea, aparece la fiebre después de estar en un periodo largo sin fiebre, de 2 días, de 1 día, de 3 días. Tengo un periodo de 3 días sin fiebre y vuelve a aparecer la fiebre. O sea, hay periodos afebriles como periodos febriles. A comparación de la remitente y la continua, donde no había periodos afebriles, aquí en la recurrente sí hay periodos afebriles, al igual que el intermitente. Pero ¿cuál es la diferencia entre la recurrente y la intermitente? Es que la recurrente, sus periodos afebriles van a ser largos. En cambio, el intermitente es diario, ¿no? O sea, tengo elevación de la temperatura y regreso a mi temperatura normal, pero es diario. En cambio, en el recurrente, aumenta mi temperatura y dejo de estar en fiebre 3 días, 2 días, y de ahí vuelve a aparecer mi fiebre. Eso es la recurrente, ¿no? Y mira cómo se observa aquí, ¿no? Tengo una fiebre de 38,5, pero después, 2 días, 2 días, 2 días exactamente, voy a encontrar qué cosa, periodos afebriles, donde mi temperatura está normal, y vuelvo a tener fiebre. Y de ahí tengo 2 días de periodos sin fiebre, periodos afebriles o apiréxicos. ¿Ya, chicos? Ya, me había olvidado de decirles que en esta gráfica la parte de abajo son los días, o sea, día 1, día 2, día 3, y la parte de aquí es básicamente la temperatura, ¿no? 37, 38, 39. ¿Ya? Y bueno, dentro de los ejemplos de fiebre de patrón recurrente, tenemos, por ejemplo, la que más preguntan es la fiebre recurrente en dromedario, por eso lo he señalado ahí de negrita. En dromedario, por ejemplo, la brucelosis, la endocarditis, el linfoma, es característico de una fiebre recurrente. Pero también tenemos la fiebre de Pell-Ems, que son periodos febriles de 4 a 5 días, ¿ya? Entonces, la fiebre de Pell-Ems también es un patrón recurrente, pero sus periodos febriles son más largos de 4 a 5 días. También lo tenemos en enfermedades como la malaria, el falciparum,
en el Vivax y Ovale, también vamos a encontrar una fiebre recurrente. La fiebre terciana también es un ejemplo de fiebre recurrente. ¿Ya, chicos? Entonces, estos tipos de patrones deben aprendérselo sí o sí. O sea, la diferencia es básica. O sea, son cortitos, ¿no? Recurrente, tengo periodos febriles, pero también tengo periodos afebriles de larga duración, o sea, de días, ¿no? La continua es cuando tengo temperaturas elevadas, pero casi no varía entre una y otra porque la variación es de 0,6 a 1 centígrado. Remitente, ¿cuándo es remitente? Cuando la temperatura no regresa a valores normales, porque tengo periodos febriles erguidos, sin embargo, la variación es mayor a 1 centígrado, o sea, en la gráfica se va a lograr ver. Y en intermitente es cuando tengo periodos febriles diarios, pero los mismos días mi temperatura regresa a un valor normal. O sea, la temperatura regresa a valores normales cada día. Y ojo, cada uno de estos patrones, ¿por qué es importante hablar de los patrones? Porque cada enfermedad va a tener un patrón de elección. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, pregunta examen siempre, es un patrón continuo. Pero si me dicen, por ejemplo, una fiebre de PEL-MC es una fiebre de patrón recurrente. ¿Ya, chicos? Y bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. A ver, ustedes díganme, chicos, ¿qué tipo de patrón creen que es este? ¿Qué tipo de patrón? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O llamo así al azar? Ya, a ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, vamos a ver a quién no he llamado. A Cindy, Cindy Marjorie, ¿estás ahí? Sí, creo que Ya. es la que tenía periodos afebriles. No estoy segura si era la recurrente. Sí, muy bien. Ajá, ¿cómo te diste cuenta? Porque esa es la temperatura, ¿verdad? Y esos son los días. Y aquí te das cuenta que en los periodos afebriles, como tú lo llamas, ajá, van a haber 3 días, ¿no? El día 7, el día 8, el día 9, hasta el día 10. Entonces, hay periodos afebriles largos, ¿verdad? Periodos apiréticos. Entonces, muy bien, Cindy, como tú lo dices, es el tipo de fiebre recurrente. Así te puedes dar cuenta, chicos, en los gráficos. Si te das cuenta, este gráfico es muy diferente al de aquí, pero solo razonando, viendo la temperatura y los días, puedes sacar qué tipo de patrón es. Mira, ves acá 38, 39, 39,5, 39, 38,5. ¿Ya? A ver, chicos, otro voluntario. Muchas gracias, Cindy. Para la fiebre que se encuentra de línea naranja, ¿qué fiebre creen que es? Esta, la de línea naranja. Puede ser remitente, Muy bien, André. ¿Por qué crees que es remitente? porque no llega a, o sea, porque siempre está con fiebre el paciente. Muy Está bien, bajo, siempre está con, ajá, ¿cierto? siempre está con fiebre. Muy bien. Pero, ¿y por qué si siempre está con fiebre no puede ser continua? ¿Por qué ese gráfico no puede ser continuo? Si en continuo también siempre paras con fiebre. Pero es que siempre varía creo, ¿no? Es por los grados de temperatura que varía. Ajá, muy bien. Porque cuando hablamos de remitentes, si te das cuenta, hay una gran diferencia de, bueno, 39,5 a casi 38,5. O sea, es 1 centígrado de diferencia. Eso es lo característico en un patrón remitente, que si bien es cierto, no regresa a valores normales, pero el cambio es mayor a 1 centígrado, de uno a más. En cambio, en la continua, si te das cuenta, aquí los lapsos entre temperatura y otro son chiquitos porque son de 0,6 a 1 centígrado. ¿Ya, chicos? ¿Se logró entender? ¿Sí? Ya, genial. ¿Quién me levantó la manito? Ya. Gracias, André. Bueno, entonces, esos son los patrones de fiebre. De ahí vamos a practicar un poquito más, pero vamos a seguir con la parte de semiología. ¿Ya, chicos? A ver, si un paciente viene con fiebre,
¿qué es lo que tú podrías investigar en el paciente si viene con fiebre? O sea, ¿qué podrías examinarlo? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya. Bueno, generalmente cuando un paciente está con fiebre, lo primero que se nos viene a la cabeza es que está con algo infeccioso, ¿no? Entonces debo ver focos infecciosos o buscar adenopatías. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene alguna lesión en la piel, debo retirar los apósitos, ver esa lesión, buscar adenopatías, auscultar pulmones y también evaluar algo muy importante es la disociación entre pulso y temperatura, que es característico en la fiebre tifoidea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la disociación pulso-temperatura? Lo normal es que cuando tu temperatura aumenta, tu frecuencia cardíaca también debería aumentar. Es decir, que si mi temperatura aumenta en 1 centígrado, mi frecuencia cardíaca debería aumentar de 10 a 15 latidos por minuto. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una disociación pulso y temperatura? Si lo normal es que si mi temperatura aumente, mi frecuencia cardíaca aumente, ¿qué es lo que pasa en una disociación? Es lo contrario. Mi temperatura aumenta, pero mi frecuencia cardíaca no aumenta, inclusive disminuye. Eso es una disociación pulso-temperatura y es característico de fiebre tifoidea. Es decir, cuando hay una bradicardia relativa ante un aumento en la temperatura, esto se conoce como un signo. No sé si lo han escuchado. ¿Saben cómo se llama ese signo, chicos? Comienza con F. ¿Alguien lo ha escuchado? No. Ya, bueno. Se conoce como el signo de Faguet, ¿ok? Entonces, ¿cómo se considera cuando hay una disociación pulso y temperatura? Es porque lo normal es que si hay un aumento de temperatura, mi frecuencia cardíaca aumente. De 1 centígrado aumenta 10 a 15 latidos por minuto. Pero ¿qué pasa cuando hay una disociación? En vez que mi frecuencia cardíaca aumente, mi frecuencia cardíaca disminuye. Hay una bradicardia relativa y eso se conoce como el signo de Faguet. ¿Qué enfermedades están asociadas con esta disociación pulso y temperatura? Enfermedades como la fiebre tifoidea, como la legionelosis, citocosis, fiebre Q, tifus, paludismo, dengue, fiebre amarilla, te van a dar una disociación de fiebre, de pulso-temperatura que es conocido como el signo de Faguet. Pregunta de examen, ¿no? Ténganlo en cuenta. Ya. Bueno, luego vamos a hablar de pacientes con fiebre que requieren una atenuación rápida, es decir, pacientes que necesitamos bajarle la fiebre ahí mismo. Son pacientes con temperaturas mayores a 39 centígrados que no descienden con tratamiento. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tengan comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, pacientes neonatos en niños, en adultos mayores y en gestantes debemos atenuar rápidamente la fiebre. En sospecha de hipertermia, en rápida progresión y agravamiento del estado general. ¿Ok, chicos? Entonces, en esos pacientes nosotros debemos requerir una atenuación rápida y también en fiebre de origen oscuro. Ahora, no saben qué es fiebre de origen oscuro, aquí lo vamos a ver, no se preocupen. Primero, antes de hablar de fiebre de origen oscuro, vamos a hablar de la fiebre de origen central. ¿A qué se refiere una fiebre de origen central? Es cuando hay una hemorragia subaracnoidea, intraventricular o intracerebral. O sea, ¿cuándo me da una fiebre de origen central? Porque hay una hemorragia. ¿Dónde? A nivel del cerebro intercerebral, a nivel de los aracnoides, subaracnoidea e intraventricular. Y también cuando los pacientes tienen, por ejemplo, una hemorragia pontina, una tuberculosis, meningitis, un shock isquémico, traumatismo, me pueden dar una fiebre de origen central. Entonces, cuando el paciente venga con alguno de estos antecedentes o como diagnóstico tenga una tuberculosis meningitis, entonces yo puedo estar pensando que su fiebre es de origen central, ¿ya? También creo que fue pregunta, si no me acuerdo, te preguntaban como que, ¿cuándo sospecharía de una fiebre de origen central? Y dentro de las claves había una hemorragia subaracnoidea. Entonces marcas hemorragia subaracnoidea. Bueno, luego hay que hablar del término de fiebre de origen oscuro o también conocido como FOO, donde tenemos el FOO clásico, el FOO en pacientes neutropénicos y el FFO nosocomial y el FOT en VIH. ¿Cuándo es una fiebre de origen oscuro a nivel clásico?
es cuando el valor de temperatura es de 38.3 centígrados y tiene más de 21 días que no llega a un diagnóstico luego de una semana en hospitalización. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es una fiebre de origen oscuro? Cuando mi paciente tiene 38.3 de temperatura, ya lleva 21 días con fiebre, o sea, 3 semanas con fiebre y una semana en el hospital y aún no tiene un diagnóstico. Esa es una fiebre de origen oscuro, clásica. Cuando una fiebre de origen oscuro en pacientes neutropénicos, cuando la temperatura es la misma, 38.3 centígrados, pero tienen 500 de neutrófilos y no llegan a un diagnóstico luego de 3 días. O sea, acá el tiempo varía, ¿no? Si mis neutrófilos están en 500 y no llego a un diagnóstico en 3 días, es una fiebre de origen oscuro en pacientes neutropénicos. Pero si hablo de una fiebre de origen oscuro nosocomial, estoy hablando de una temperatura de 38.3 en pacientes hospitalizados, pero que no tengan ningún tipo de infección, ningún foco infeccioso, y no llegan a un diagnóstico luego de 3 días. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente hospitalizado que tiene 38.3, pero no tiene ningún foco infeccioso, no tiene ninguna infección, no tiene ninguna infección en sí, y no llego al diagnóstico luego de 3 días que el paciente se encuentra ahí, entonces es una fiebre de origen oscuro nosocomial. ¿Ya, chicos? Luego tengo una fiebre de origen oscuro o de origen desconocido asociado a VIH. Es cuando el paciente también tiene la misma temperatura, 38.3, por 4 semanas en un paciente ambulatorio, es decir, un paciente que solo va a consulta, o en 3 días en un paciente que ha estado internado por VIH. Sin diagnóstico también luego de 3 días. Entonces, esas son las diferencias de fiebre de origen oscuro. La clásica es la que sí o sí deberían saber. Es un paciente que tiene 38.3 centígrados de temperatura, tiene 3 semanas con fiebre, pero ha estado en el hospital una semana, pero no tiene ningún diagnóstico, pese a los exámenes diagnósticos que le han hecho. Esa es una fiebre de origen oscuro clásica, pero varía, ¿no? Si es neutropénico, va a ser en menor tiempo el diagnóstico, o sea, sin diagnóstico en 3 días, pero con 500 de neutrófilos. Cuando es nosocomial es cuando no tiene ninguna infección y también en 3 días. Y cuando es una fiebre de origen desconocido por VIH, es cuando el paciente no tiene diagnóstico luego de 3 días, pero ha estado internado 3 días o ha estado 4 semanas como paciente ambulatorio. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de una fiebre de origen oscuro? Causas infecciosas como la tuberculosis, como los abscesos, como la endocarditis, las infecciones, y en neoplasias como el linfoma, la leucemia, también como sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico y enfermedad de Still. Sí, dime, Cindy, creo que te una pregunta. Sí, una consulta. Es que antes habías mencionado que había un FOD clásico que también tenía las mismas características. ¿Cuál es la diferencia del FOD o del desconocido con el oscuro? Es lo mismo, mira. O sea, lo pueden llamar FOO o fiebre de origen desconocido. Por ejemplo, la duración es igual. Acá lo puse en un cuadrito, justo lo que estabas diciendo. También es duración mayor a 3 semanas. Y también es temperaturas mayor a 38.3 por lo menos en 3 ocasiones. Y además de eso es la imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico luego que el paciente se encuentre internado. ¿Ya? Es básicamente lo mismo, sin diagnóstico etiológico. ¿Ya? ¿Sí se quedó claro o tienen alguna otra duda? A ver. Sí, Cindy. A ver, Cindy creo que fue la que habló. Así me quedó claro, gracias. Ya, ok. Entonces, dentro de las causas, para que te pueda dar una fiebre de origen desconocido oscuro, vamos a hablar de las causas infecciosas como tuberculosis, abscesos, endocarditis, infecciones o neoplasias, por ejemplo, un linfoma, una leucemia o sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico y enfermedades de Still. Chicos, ¿hasta ahí también tienen alguna otra duda o podemos continuar con la fiebre con hallazgos semiológicos? Ya, bueno, parece que no. Cuando hablamos de la fiebre con hallazgos semiológicos, o sea, tener fiebre y encontrar hallazgos semiológicos nos puede dar como que dirigirnos a una enfermedad grave.
Por ejemplo, cuando hablamos de fiebre más escalofríos, vamos a hablar de una alteración del sensorio, ¿ya? Entonces, alteración... Puede haber una alteración del sensorio. Pero si me habla la triada de Charcot, ¿no? Si tiene fiebre, pero además tiene dolor en hipocondrio derecho y además tiene ictericia, estamos hablando podría ser una colingitis aguda. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, tiene petequias en el saco conjuntival, estamos frente a una sepsis por meningococo posiblemente, ¿ya? Sepsis por meningococo. Luego, si tenemos fiebre, cefalea, confusión mental, estaríamos frente a un síndrome meningio, posiblemente también. Pero si el paciente llega y tiene fiebre, tiene manifestaciones purpúricas, así como habíamos dicho, ¿no? Las famosas petequias, también es una sepsis por meningococo, lo mismo que aquí. Sepsis por meningococo. Ya, bueno, ahora, ¿qué más? Eso básicamente es lo que deben saber ustedes en el examen físico de la semiología de fiebre. Y a ver, chicos, ahora vamos a practicar un poco acerca de los patrones de fiebre. Pero antes de eso, vamos aquí a hablar de la clasificación de la fiebre que ya hemos visto previamente, ¿no? Lo que preguntaba su compañera, la duración. Puede ser aguda, prolongada. ¿Cuándo era aguda? ¿Hasta qué semana era aguda? Hasta la primera o la segunda semana era agudo. Creo que era menor de 2 semanas. Ajá, muy bien. Agudo es menor a 2 semanas y prolongado ya es mayor a 2 semanas. ¿Y cuándo se consideraba fiebre de origen desconocido? Era cuando tenías una duración de que el paciente tenía ya 3 semanas con esos episodios de fiebre de 38.3 centígrados y ha estado hospitalizado una semana y no has llegado a ningún tipo de diagnóstico, o sea, imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico luego de que el paciente tenga una semana internado, ¿ya? Y pese a esto, que el paciente tenga una semana internado, le han hecho múltiples exámenes diagnósticos, exámenes auxiliares, radiografías de cultivos, exámenes de sangre y todo, y no han llegado a ningún tipo de diagnóstico. Eso es una fiebre de origen desconocida. Duración de 3 semanas, una temperatura mayor a 38.3 y una imposibilidad de lograr el diagnóstico pese a que el paciente tenga una semana internado. ¿Ya, chicos? Y recordemos que este va a tener sus variantes que ya hemos visto, por ejemplo, una fiebre de origen oscuro nosocomial, una fiebre de origen en pacientes neutropénicos o una fiebre de origen oscuro en VIH, ¿no? Entonces, cada uno va a tener sus variaciones en el tiempo de diagnóstico. Por ejemplo, uno es de 3 días, 3 días, 3 días, otro es por el tema de cuántos días está hospitalizado de tratamiento ambulatorio. Pero lo clásico que deben saber es la fiebre de origen desconocido, ¿no? Duración mayor a 3 semanas, periodos de fiebre de 38.3 y la imposibilidad de hallar un diagnóstico pese a que el paciente estaba hospitalizado una semana. ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que hemos visto? Que es diferente la duración con los patrones. Los patrones habíamos visto intermitente, continua, remitente y recurrente. ¿Ya? A ver, vamos a ver si han estado atentos, chicos. A ver, ¿quién quiere voluntario, voluntario? ¿Quién no ha llamado? Gabriel, ¿estás ahí? Gabriela, parece que no. Ya bueno, a ver, otro. Catherine, ¿estás ahí, Catherine? No me digan que están durmiendo, chicos. A ver, ya. Yo sé que Jaime va a participar. Lo Jaime, intermitente ya. viene a ser cuando los Ajá, valores regresan a su valor normal, ¿no? ajá, La muy bien. fiebre, Cuando tienes ajá, sí, dime, periodos febriles, pero ese mismo día regresa a valores normales diarios, ¿no? Muy bien. A sí. ver, muy bien, Jaime. Cindy, ¿cuándo es continua?
La continua es la que tiene pequeños, o sea, oscila un poquito, o sea, desde 0,6 a 1. Muy bien, variaciones pequeñas, ¿no? En la temperatura, variaciones pequeñas de 0,6 a 1 centígrado. Ahora, ¿quién más? A ver. ¿Quién más participó? Fabricio. Fabricio, ¿estás ahí? ¿O cuándo puede ser? Ahí, Sí, sí sí. estás. Fabricio, ¿cuándo es un patrón remitente? Cuando la variación es de mm, más de 1 grado. Ajá, muy bien, Fabricio, cuando la variación es mayor a 1 centígrado. Y finalmente, yo creo que ese es el más fácil, el recurrente. ¿Quién quiere participar? A ver, he llamado a Gabriela, Catherine. Trilce, ¿estás ahí? Trilce Libertad. A ver, Trilce. Uy, hay varios. Ya, bueno. Nicolás, ¿tampoco? Mm, mm, ya. Bueno, vamos a seguir con los que estaban participando. Entonces, Alexandra. Alexandra, ¿cuál es un patrón recurrente? Mm, es cuando la fiebre solamente baja en menos de 0,6. Mm, no, a ver, este es en continua. Continua son variaciones de 0,6 a 1 centígrado. Recurrente, ¿te acuerdas que era cuando habían periodos febriles, pero habían también periodos afebriles largos, o sea, de días? Ah, sí, 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 cuando hay un día fiebre y el siguiente no, y así. Ya, ajá, pero ese de un día sí y al mismo día baja, eso es el intermitente, o sea, valores normales diarios. Pero el recurrente, ¿se acuerdas que había fiebre, pero bajaba y tenía periodos afebriles de varios días? Ya, eso es la recurrente, periodos afebriles largos, de días. Ya, chicos, muy bien. A ver, vamos a practicar. Quedemos en esto. ¿Qué tipo de patrón de fiebre es este? ¿Qué dicen? ¿Es continua? Continua, a ver, ¿por qué crees que es continua? Porque, o sea, solamente varía un grado centígrado. Ya, muy bien, sí, es continua porque, o sea, se supone que esto es un grado, ¿verdad? O sea, esa es una variación de un grado. Pero si te das cuenta, todos están menos de un grado, hasta llegan hasta 1 grado, pero no superan eso. Y como tú dices, si es una variación de 0,6 a 1 centígrado, estamos hablando de un patrón de fiebre continua. Muy bien. ¿Y algún ejemplo de un patrón de fiebre continua característico? Es la La fiebre fiebre tifoidea. tifoidea. Muy bien, Cindy. Ya, Cindy y Jaime me van a hablar al final para que les pase un examen que tengo por ahí. Ya, a ver chicos, alguien que quiera participar, que quiera ganarse un examen, ¿qué patrón de fiebre es el segundo? El de aquí, está fácil, está similar al que puse en el cuadrito. ¿Qué patrón de fiebre es? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Puede ser continua. A ver, continua. ¿El de aquí? No, ¿Tú crees que es continua? ¿Por qué crees que es continua? A ver, ¿cuál es tu por la fundamento? variación de 1 grado, pero son dos, ¿cierto? Y Ujú, no sé. son dos, ajá. Son mira, de 36 pasa a 39. Sí. ¿Cuál crees que es? ¿Sigues con continua o has cambiado? A ver. No se preocupen, chicos, estamos aquí para equivocarnos. Es mejor que se equivoquen aquí que en la práctica. A ver, André, contigo mismo. Si las variaciones son mayores,
Ajá. Si las variaciones son mayores a 1 centígrado, ¿qué tipo de patrón es? Sin embargo, son mayores a 1 centígrado, pero mira, todos los días regresa a valores normales. O sea, el día 1 ha estado sin fiebre, el día 2 ha estado con fiebre, pero mira, en el lapso del día ha estado con periodos afebriles. Ah, O sea, ajá, dime. de intermitente. Intermitente, muy bien. El patrón es intermitente. ¿Por qué? Porque ha regresado a valores normales, ¿no? Cada día que tiene fiebre regresa a valores normales. ¿Y algún ejemplo de un patrón intermitente? ¿Mm? No, sí, sí, no recuerdo. Ya, no te preocupes. Por ejemplo, los abscesos, el TBC miliar es un patrón de fiebre intermitente. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quién fue? Fue Juan, creo, ¿no? André, ya voy a anotarlos, a ver. Andrés, Cindy, Jaime se han ganado su examen. Ahora, pasemos con el siguiente patrón. ¿Algún voluntario, chicos? Siento que este es un poco difícil. A ver, este de aquí. Primero este de aquí. ¿Qué tipo de patrón es? ¿Ese sería recurrente? Recurrente. A ver, ¿por qué recurrente? Porque hay días que está febril. Bueno, la temperatura está Ya. normal. Ajá, muy bien. Hay varios días que están afebriles, ¿no? Día 7, día 8, día 9, día 10 están afebriles. Entonces, muy bien. Hay periodos febriles, sí. Ahí no nos importa tanto cuánto varía la temperatura. Te das cuenta que hay periodos febriles largos. Entonces, ¿esto qué tipo de fiebre es? Fiebre recurrente. ¿Algún ejemplo de fiebre recurrente? Chicos, ¿algún ejemplo? A ver. ¿La malaria? Muy bien, la malaria, la brucelosis. Ajá. Brucelosis, muy bien. A ver, ahora, el último patrón para practicar. ¿Qué tipo de patrón creen que es este? Ya miren, chicos, está fácil. Miren la diferencia, les voy a dar una pista. Miren la diferencia de temperaturas. O sea, miren de cuánto está variando las temperaturas. ¿A partir de cuántos centígrados? Sería continuo. ¿O no? Continua. Mm, sí, pero a ver. Está yo la veo entre continua y entre remitente, la verdad. Sí, entre Es un remitente. poco. Sí, ¿no? Porque miren, o sea, de 39 pasa a 40 y Allá de un grado. 40 pasa más de 1 grado, ajá, 38 punto y algo. Y de 38 pasa a 39. Acá sí podría haber una excepción, pero mira, de 38,5 pasa a 39,5 y así. Entonces, pero esto de acá me dice que hay más variaciones, o sea, mayor de 1 grado. Entonces, ¿cuál sería? Ah, sería remitente entonces. Ujú, patrón remitente. Muy bien. ¿Y qué tipos de enfermedades tenemos en patrón remitente? Por ejemplo, una bronconeumonía. Ya. Muy bien, chicos. Ya creo que con esto quedó un poco más claro, ¿verdad? ¿O tienen alguna otra duda? ¿Todo quedó claro? Sí. Miren, ya están cracks en leer. Ahora cuando vayan a su hospital y vean su historia clínica, abran la primera hoja y ahí van a ver cómo sale sus gráficos de las enfermeras de fiebre. Y ahí generalmente los pacientes están afebriles, ¿no? Pero igual si alguien tiene fiebres así continuas, ahí ya tú mismo puedes sacar qué tipo de patrón es, ¿no? Y le dices, doctor, el paciente tiene un patrón tal, o sea, doctor te va a admirar. Ya, bueno, entonces ahora vamos a ir con las preguntas. Eh, Les voy a dar un minuto voluntario, sal de tus manos, o si no, yo llamo al azar ya, chicos. Un minuto para que puedan resolver esta pregunta.
A ver, chicos, ¿algún voluntario? Sería fiebre remitente, A ver, ¿por qué crees que es fiebre remitente? porque tiene temperaturas mayor de 2 grados durante el día y nunca baja a la temperatura normal. Muy bien. ¿Quién es que está hablando? André, ¿verdad? Muy bien, André. Porque te dice, ¿no? Ya, bueno, te cuenta. Ah, no, ¿es Jaime? Sí, Ah, sí. sí, Jaime, ya, genial, Jaime. Mira, paciente varón de 74 años con prostatitis, bueno, te cuenta, ¿no? Presenta fluctuaciones de su temperatura, fluctuaciones de su temperatura mayor a 2 centígrados durante el día, no alcanzando temperaturas normales, ¿ya? Ahí está todo. Señala el patrón de fiebre que más posiblemente puede estar presentado el paciente. Mayor a 2 centígrados, o sea, mayor a 1 centígrado, como lo mismo lo dijo su compañero, ¿cuál sería? Fiebre remitente. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Mujer de 68 años de edad. Bueno, ahí, les doy un minuto, chicos, para que puedan resolverlo. A ver, otro voluntario. Ya. A ver, ¿algún voluntario, chicos? Eso no sería intermitente, pero no hay, no está la respuesta. Ah, ya. Sí, me había olvidado de comentarles algo entre éctica e intermitente, sí. Ya, a ver. No sé si acá tengo una imagen para ponerles. Es que hay varios nombres para eso. Me había olvidado ponerles entre éctica. A ver, espérate, acá les voy a poner. No sé si lo puedo pasar a mi tablet un ratito. A ver, quiero buscar esa imagen, la tenía por acá. A ver, ¿por qué me dijiste que era intermitente, creo, ¿no? ¿Intermitente dijiste? Que llega a valores normales. Porque llega a valores normales, ¿no? ¿Qué te dice? A ver, por acá. No encuentro la imagen. A ver, éctica, séptica, que está. Ya. Se dice que mujer de 68 años de edad con fiebre de 10 días de evolución, desde hace 7 días con artritis flogóstica de rodilla derecha progresiva, se constata a temperatura de 40 centígrados, que es precedida por escalofríos. La gráfica se caracteriza por elevaciones térmicas diarias que retornan a valores normales. Y como dijo su compañera, está bien, es una fiebre intermitente, pero ojo, bien te pueden poner fiebre intermitente o te pueden poner la palabra éctica o séptica, o sea, éctica séptica es lo mismo que decir que estamos hablando frente a un patrón de fiebre intermitente. O sea, si ves acá, no te dan la intermitente. No puede ser continua porque no es de 0,6 a 1, no te dice. Tampoco es ondulante, ¿no? Recurrente, remitente, tampoco. La única que te queda es éctica, ¿no? Pero eso sería por descarte. Pero tú sabes que éctica o te ponen séptica o fiebre intermitente, es lo mismo los tres. O sea, los tres se pueden llamar igual, éptica, séptica o fiebre intermitente. Es lo mismo que por elevaciones térmicas diarias que retornan a valores normales. Que muy bien. Esto es lo que me faltó poner en el PPT decirles, pero ya lo saben, éptica, séptica, intermitente es lo mismo. ¿Ya, chicos? Ahí está, éctica. Ahora, ya estamos acabando. Un minuto también, chicos, para que lo puedan resolver. Ya, a ver, chicos, ¿algún voluntario?
Ay, es lo mismo, creo. Creo que lo volví a repetir. Es antiflogósica. Ya te dice acá, ¿no? Elevaciones térmicas diarias que retornan a valores normales. Si retorna a valores normales, puede ser éptica, séptica o intermitente. Muy bien, esa es la clave. A ver. Ahora sí, este es otro distinto. A ver, chicos, un minuto, miren. Dama de 28 años con fiebre de 8 días de evolución. Desde hace 2 días, mialgias y poliartralgias. Desde hace 3 días, poliartralgias. De constante temperatura de 40 centígrados, o sea, está en fiebre. Y frecuencia cardíaca de 110 por minuto. No es plenomegalia. La gráfica de fiebre en 7 días muestra que esta varía más de 0,6 por día, sin llegar a lo normal. ¿Qué tipo de fiebre sería? Mira, acá yo estaría entre dos claves, la verdad. ¿Entre qué claves estarían, chicos? Entre continuo y remitente, ¿verdad? Sin embargo, y están los dos, o sea, están continuo y remitente. Sin embargo, lo que marcó el doctor o lo que está en el examen es que mayor a 0,6 lo han puesto como remitente. Ya esa es la clave que dieron para el examen. Yo creo que esta pregunta se podría confundir porque si es mayor a 0,6, pero no me dice cuál es el límite. Si me diría mayor a 0,6 hasta 1 centígrado, tú sabes que es continuo, pero me dice mayor a 0,6. Pero podría ser mayor a 0,6 engloba también 2 grados, 3 grados, entonces también se podría confundir con remitente, ¿no? Entonces, pero lo que dieron los profesores de teoría fue remitente, ¿no? Porque mayor a 0,6 podría ser 2 centígrados, entonces por eso podría ser remitente. ¿Ya, chicos? Y bueno, creo que esta es la última pregunta. Un minuto y ya con eso acabaríamos. Ya. Ese mismo tipo de pregunta, si te das cuenta, mayor a 0,6. ¿Dónde lo colocarían ustedes? Es el mismo punto de pregunta, sin llegar a lo normal. Mira, y si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia entre 39,5 a 38,2? Es 1,3 centígrados, o sea, mayor a 1 centígrado. ¿Cuál marcarías? Remitente. ¿Mm? Remitente. Muy bien, porque, o sea, si te dicen eso de que solo te ponen mayor a 0,6, marca remitente. Pero si te ponen de 0,6 a 1, sabes que no es esa, ¿no? Que es continua. Entonces, si te ponen mayor a 0,6 y te dan, por ejemplo, este ejemplo de 39,5 y la menor 38,2, tú sacas la diferencia y la diferencia, si mal no recuerdo, es un grado, 1,3 centígrados, mayor a 1 centígrado. Entonces, es un tipo de fiebre remitente. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien. Bueno, esta es la bibliografía. Eh, ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Con eso acabaríamos el tema de fiebre. No sé si tienen alguna duda. ¿O todo quedó claro? A ver. Levanten sus manitos, chicos, si es que todo quedó claro o no. Ya, Jaime, sí, Cindy, muy bien. Ya, genial, chicos. También para André. Ya, sí, justo creo que son los dos, los tres. Me escriben por WhatsApp, chicos, para mandarles el examen que les prometí. Y bueno, voy a mandarles el post-test. Sería todo por la clase de hoy. Ahora se los voy a enviar en un momento. Post-test S2. Recopilar respuestas, recortar, copiar vínculo. Ya, les voy a pasar por WhatsApp porque voy a tratar de solucionar por qué no se puede usar el chat. Bien, chicos, a ver un ratito. Post-test fiebre. Ya.
Ya les llegó, ¿verdad? A ver. ¿Sí les llegó? Confírmenme. Sí, ya está en la... ¿Mm? Ya. Genial, chicos. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. A ver, un ratito. Ya.